Buenas noches, queridos hermanos, ¿cómo les va? Otra vez con ustedes, deseando como siempre que nuestro Señor los acompañe, esté con ustedes en cada momento de su vida. Y en esta ocasión quería tocar otro tema controversial, de alguna forma, ¿sí? Que tiene que ver con la presencia de nuestro Señor Jesucristo con nosotros, tanto como lo presenta la Biblia, como así también los escritos de la mensajera de Dios. Las palabras de Cristo muchas veces son tomadas a la ligera, no son meditadas para comprender específicamente qué es lo que nuestro Señor nos ha prometido. Y esto tiene relación, como siempre les comento, aquellos que siguen mis videos entenderán o conocerán, ¿sí? Que siempre te planteo la idea de esta idea trinitaria, ¿sí? No bíblica, que muchos tienen y que quieren basamentarla sobre las Sagradas Escrituras, las cuales no le dan evidencia clara, siempre es interpretativa, sino también a través de los escritos de la mensajera de Dios. Hoy vamos a tocar algunos textos de la mensajera de Dios en relación a la presencia, a la promesa de Cristo hecha a todos sus hijos. Cuando nosotros hablamos, ¿sí?, de las promesas de Cristo, una de las promesas más importantes la encontramos en Mateo 28, 20. Ahí Cristo nos hace una promesa que no debemos pasar por alto y que no debemos minimizar esa promesa. ¿Por qué la gente no entiende las palabras concretas, literales, sencillas de Cristo? Bueno, lamentablemente, lo he explicado también en otras ocasiones, aquellos que creen en la Trinidad le implican a Cristo, ¿sí?, mientras estuvo acá en la tierra como un ser humano, obrando, ¿sí?, a través del poder de su Padre. Lo hacen a Cristo en su humanidad Dios, pero posterior a su resurrección y su regreso con su Padre a los cielos, en ese momento lo hacen simplemente humano. O sea que mientras estuvo acá en la tierra, contradiciendo las palabras de Cristo, ¿sí?, que Él era el Hijo del Hombre, Él había tomado nuestra naturaleza y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obediente, obviamente, a nuestro Padre Celestial. Muchos le infieren en esta humanidad poderes y que Él utilizó sus propios poderes para obrar los milagros, cuando esto no es así. Claramente la Biblia presenta que Él todo lo hacía conforme a la voluntad de su Padre y su Padre obraba a través de Él. Pero Cristo, después de su resurrección y antes de ascender a los cielos, después de haber estado con los discípulos 40 días, hizo la gran promesa de la comisión bautismal y de predicar el Evangelio de Mateo 28, 19. Pero en el versículo 20, como ustedes bien sabrán, Él hizo esta promesa. Versículo 20. Mateo 28, 20. Enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nosotros tenemos que tomar como referencia estas palabras de Cristo y entenderlas en el contexto de otras manifestaciones de Cristo. Una de esas manifestaciones es en el capítulo 17 de Juan, ¿sí? Cristo, orando a su Padre, presenta uno de los textos más hermosos del Evangelio, donde presenta claramente a la deidad, sino que hablando con su Padre, ¿sí?, y presentando el amor del Padre, también le pide algo al Padre. Vemos en Juan 17, versículos 2 al 4, dice así: como les he dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, dice Cristo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado, ¿sí? 17.3. Y el 17.4 dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y en el versículo 5: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese.
Cristo, mientras estuvo en esta tierra, no obró con su divinidad, ¿sí? Fue un hombre, fue el Hijo del Hombre, y venció a través de el poder, ¿sí? Y la obediencia que él tuvo para con su Padre, ¿sí? Cristo acá, en esta oración, le pide al Padre que lo glorifique con la misma gloria que había tenido con él antes que el mundo fuese. Y como dijimos ahí en Mateo 28, 18, 19 y 20, lo primero que dice en el versículo 18, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, haced discípulos bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto ya lo hemos presentado, ¿sí? Que habla específicamente de Cristo, el nombre en singular, y manifestando a Cristo como Padre, por creación, Cristo como Hijo por redención, y a través Cristo a través de su Espíritu Santo, ¿sí? Que es con el que nos santifica, ¿sí? Creación, redención y santificación. Y en el versículo 20 vemos que manda a todos a enseñar todas las cosas que Él nos había mandado, y que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una de las citas que quería presentarle se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 3, en la página 487, y que habla puntualmente de esta promesa de Cristo. Dice: escenas de enorme interés están casi sobre nosotros, y estas cosas serán indicaciones seguras de la presencia de aquel que ha dirigido en todo movimiento agresivo, que ha acompañado la marcha de su causa a través de los siglos. ¿Y a quién se refiere con aquel? ¿Sí? La presencia de aquel. ¿Quién es este aquel? Dice, continúa diciendo: y que ha prometido bondadosamente estar en persona con su pueblo en todos sus conflictos hasta el fin del mundo. Claramente, la mensajera de Dios, inspirada, ¿sí?, por Cristo, presentó esta idea de que Cristo iba a estar en persona con nosotros. Esto que leímos de Mateo, la promesa de Cristo, Mateo 28, 20, claramente la mensajera presenta la idea de que Cristo, ¿sí?, la presencia de Cristo iba a estar con nosotros. Muchos entienden que es a través de otro ser. Bueno, esto no aparece en las Sagradas Escrituras y tampoco aparece en los escritos de la hermana White. Esto, como siempre lo presento, es interpretativo, pero acá puntualmente dice que Cristo, ¿sí?, es el que hizo la promesa, y va a estar con nosotros en persona. ¿Y por qué dice en persona? Este nosotros tiene que ver con lo que muchos han presentado como evidencia trinitaria, ¿sí?, diciendo que el Espíritu Santo es la tercera persona. Bueno, Cristo manifiesta, ¿sí?, a través de su mensajera, que Él iba a estar en persona hasta el fin del mundo con nosotros, como bien lo presentó no solamente en Mateo, sino a través de toda la literatura de la hermana White. Entonces, la tercera persona a la cual se refiere es su divinidad, ¿sí? La tercera persona que presenta Elena G. de White es la persona espiritual de Cristo, su persona Espíritu Santo. Entonces, cuando leemos en los escritos de la hermana White, hablando de la tercera persona, entendemos que si Cristo dijo que va a estar en persona, se refiere a sí mismo, ¿sí?, su espíritu. Esto es lo que manifiesta siempre la hermana White en relación a la persona del Espíritu. Está hablando de Cristo, de su persona divina, pero obviamente que bajo la doctrina trinitaria estas ideas llevan a pensar en que es una tercera persona del Espíritu Santo. Cita que no aparece en ningún lado, ni en los escritos inspirados, ni en la Biblia. Otra cita que podemos leer, que se encuentra en Hechos de los Apóstoles, la página 53, hablando de la promesa de Cristo, ¿sí?, de su presencia, ¿sí? Muchos dicen que su presencia no significa que está presente Él. Bueno, no sé cómo lo interpretan ellos. Su presencia es su presencia. Si Él está presente, ¿sí?, a través de su espíritu, es su presencia. No hay mucha vuelta que darle a una palabra, ¿sí? Cuando Cristo está presente, está presente. Pero leamos cómo lo presenta la mensajera de Dios.
Después de la ascensión del Salvador, el sentido de la presencia divina, llena de amor y luz, ¿se acuerdan lo que hemos leído sobre primeros escritos, hablando de las 2300 tardes y mañanas, donde una luz del Padre pasa al Hijo y del Hijo a la multitud que ondeaba, y dice que en esa luz había mucho poder, amor, gozo y paz. Elena siempre presentó esta idea del Espíritu de Cristo como esta luz, ¿sí? Porque Él es la luz del mundo. Entonces, cuando leemos estas citas de la hermana White, tenemos que unificar, ¿sí?, todo lo que ella manifestó en sus escritos para tener una visión totalitaria, ¿sí?, de su comprensión en cuanto al Espíritu Santo, el cual muchas veces lo manifestó como el Espíritu de Cristo, y vamos a leer esas citas. Como les decía, dice: después de la ascensión del Salvador, el sentido de la presencia divina, llena de amor y luz, permaneció todavía con ellos, con los apóstoles. Era una presencia personal. Una presencia personal es la persona de Cristo estando en su entorno, ¿sí? Cristo dijo: os conviene que yo me vaya, si no, no vendría el Consolador. O sea, Él no podría estar en cada uno de ellos, en ellos, ¿sí?, dentro de ellos, como un ser humano. Por eso Él tenía que ir al Padre, esto lo presentó claramente, ¿sí?, y enviaría, ¿sí?, la promesa del Consolador, de su Espíritu. Es una promesa de su divinidad en nosotros. Por eso en Juan 14 dice: vendré a vosotros, cuando presenta la idea del Espíritu Santo. Jesús el Salvador, que había caminado, hablado y orado con ellos, que había hablado palabras de esperanza y consuelo a sus corazones, mientras el mensaje de paz estaba en sus labios, había sido tomado de ellos al cielo. Mientras el carro de ángeles le recibía, los discípulos oyeron sus palabras: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, la presencia personal de Cristo es algo tangible, es sentir que Cristo mora en nosotros cuando lo buscamos de corazón y le pedimos que nos guíe en nuestra vida. Sabían que estaba delante del trono de Dios y que todavía era su amigo y salvador, que sus simpatías eran invariables, que estaría identificado para siempre con la humanidad doliente. Sabían que estaba presentando delante de Dios los méritos de su sangre, mostrando sus manos y sus pies heridos. Siempre entendemos esto: la humanidad de Cristo murió, no murió la divinidad. Ahora Cristo, ¿sí?, corporalmente, con nuestra naturaleza, está ante el Padre, presentando su sacrificio en nuestro favor. Pero Él la omnipresencia no la perdió. Por eso puede estar en nosotros, en espíritu, pero ¿sí?, su presencia corporal humana está con su Padre. Su unión con Él era más fuerte, presenta Elena G. White en relación a los discípulos con Cristo. Su unión con Él era más fuerte ahora que cuando estaba con ellos en persona. Y hace esta doble presentación sobre la persona. Por un lado, ¿sí?, habla de la persona física de Cristo y también habla de la persona espíritu de Cristo, ¿sí?, su persona espiritual. La luz y el amor y el poder de un Cristo que moraba en ellos irradiaba de ellos. Cristo moraba en ellos. ¿Cómo podía morar Cristo en ellos si estaba corporalmente en el santuario? Bueno, a través de su espíritu. Cristo nunca dejó de ser Dios. Lo que no hizo en la humanidad fue utilizar su divinidad. Pero claramente Elena presenta la persona del Espíritu, ¿sí?, y la persona física de Cristo frente al Padre. La luz y el amor y el poder de un Cristo que moraba en ellos irradiaba de ellos, de modo que los hombres, al contemplarlos, se maravillaban. Elena, ¿sí?, la mensajera de Dios, es clara. Siempre presentó esta idea en sus escritos ante todo el pueblo. El problema es cuando el pueblo toma una doctrina errada y empieza a modificar la interpretación de estas palabras de Elena. Cristo en su santuario, en la página 69, dice así: no obstante, a pesar de no haber sido dado a profetas que entendiesen plenamente las cosas que les fueron reveladas, procuraron con fervor obtener toda la luz que Dios había tenido a bien manifestarles.
inquirieron y diligentemente indagaron, escudriñando qué persona o qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Esta cita lo he presentado muchísimas veces, ¿sí? Cristo morando en ellos, ¿sí? Y los profetas, los patriarcas, buscaron conocer este misterio que era para ellos. No entendían cómo iba a ser, ¿sí? Aunque claramente a través de los profetas y los patriarcas fue presentado, ¿sí? Que Cristo iba a venir a rescatar a su pueblo, ¿sí? Como un sacrificio vivo. Continúa diciendo la hermana White: qué lección para el pueblo de Dios en la era cristiana, para cuyo beneficio esas profecías fueron dadas a sus siervos, a los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas. A ellos les fue presentada mucha evidencia que hoy a nosotros nos es luz clara sobre la presencia personal de Cristo en nosotros, más allá de su vida y sacrificio como el Hijo del Hombre aquí en la tierra. Consideraron estos santos hombres de Dios que buscaron e inquirieron diligentemente tocante a las revelaciones que les fueron dadas para generaciones que aún no habían nacido, ¿sí? Esto está en 1 de Pedro 1, 10 y 12. Claramente Dios fue presentando su palabra a través de todas las edades. Y hoy nos llega a todos nosotros, quienes somos el remanente, para que estudiemos diligentemente las palabras de su mensajera. Contrasten su santo celo con el apático desinterés con que los favorecidos en edades posteriores trataron este don del cielo. ¿Cuál fue el don del cielo? ¿Sí? Que apáticamente rechazaron en la antigüedad. Claramente estamos hablando de Cristo. Cristo es el don del cielo, ¿sí? No solamente su persona, sino su espíritu. ¿Qué censura contra la indiferencia amante de la comodidad y de la mundanalidad que se contenta con declarar que no se pueden entender las profecías? Claramente, quienes no aceptan la palabra de Dios, no aceptan los escritos inspirados de su mensajera, presentando a Cristo morando en su pueblo, ¿sí? En sus hijos, está negando, lamentablemente, las Sagradas Escrituras. Obreros Evangélicos, en la página 23, hablando sobre a los ministros, Cristo presenta esta idea también a través de su mensajera. Ministros, que hayáis recibido esta preparación será una potencia para bien en el mundo, ¿sí? Hablándole a los ministros. Sus palabras serán palabras rectas, veraces y puras, llenas de simpatía y amor. Sus acciones serán acciones justas y de ayuda y bendición para los débiles. Cristo estará presente en él, en el ministro, rigiendo sus pensamientos, palabras y hechos. ¿Y cómo Cristo iba a poder estar? La doctrina trinitaria siempre entiende que es una tercera persona, pero Cristo obró, ¿sí? Le dio entendimiento a su mensajera para que nosotros tengamos esta luz a disposición para estudiarla, estudiar cómo Cristo obra en cada persona, y obra en cada persona a través de su divinidad, como ya lo dijimos. Cristo estará presente, dice, en él, presente en él, rigiendo sus pensamientos, palabras y hechos. Él se ha comprometido a vencer el orgullo. ¿Quién se comprometió? Cristo. La codicia, el egoísmo. Al tratar de cumplir con su promesa, obtiene fuerza espiritual. Por la comunión diaria con Dios, se vuelve poderoso en el conocimiento de las Escrituras. El ministro que depende de Cristo. Está en comunión con el Padre y el Hijo. Claramente presenta y presentó y va a seguir presentando Elena en sus escritos a la deidad. Y al obedecer constantemente la voluntad divina, llega a hallarse diariamente mejor capacitado para decir las palabras que guiarán las almas errantes al aprisco de Cristo. Claramente Elena siempre presentó esta idea. El problema somos nosotros, que cuando leemos conforme a la doctrina que nos han enseñado y no conforme a las palabras
literales de la mensajera de Dios. El Ministerio de Curación, en la página 110, dice así: invitad a vuestros vecinos a vuestras casas y leedle trozos de la Biblia y de libros que expliquen sus verdades. Convidadlos a que se unan con vosotros en cantos y oración. En esta pequeña reunión, Cristo mismo estará presente. Cristo mismo estará presente, tal como lo prometió. ¿Y cuándo lo prometió? Obviamente, antes de ascender a los cielos, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo mismo estará presente, no otro ser, Cristo, tal como lo prometió, y su gracia tocará los corazones. Si nosotros predicamos, si buscamos que la gente conozca a este Salvador, a nuestro Padre Celestial, Cristo está presente, Él está presente. Y encima de todo, y esto también es el punto central de este estudio para que ustedes investiguen, conforme a cómo Dios le reveló a Elena su palabra y cómo obraba Cristo Cristo a través de todas las edades. La carta 82 de 1908, que también está en Ministerio Médico, en la página 35, dice de la siguiente forma: se me ha dado instrucción de que en nuestras instituciones debemos guiar a los enfermos a esperar grandes cosas debido a la fe del médico en el gran sanador, quienes en los años de su ministerio terrenal fue por las ciudades y villas de la tierra sanando a todos los que vinieran a él. Ninguno fue enviado de vuelta vacío. Él los sanó a todos. Permítase, dice la cita, que el enfermo comprenda que aunque invisible, Cristo está presente para traer alivio y curación. Cristo, aunque no lo podamos ver, ¿sí? Aunque no sea visible a nuestros ojos, por eso los apóstoles sentían más la presencia de Cristo que cuando estaba en persona, ¿sí? Porque Cristo moraba en ellos. De esta forma es como Elena presentó a Cristo morando en nosotros, en forma invisible, ¿sí? Pero presente en nosotros. Permítase que el enfermo comprenda que aunque invisible, ¿sí? Aunque no lo podamos ver, Cristo está presente para traer alivio y curación. Cristo es plenamente suficiente para nosotros, debe serlo. Y la hermana White presentó esta idea de que Cristo debe ser todo para nosotros. Segunda de Testimonios para la Iglesia, página 127, dice así: los justos siempre han recibido ayuda de lo alto, cuando a menudo los enemigos de Dios han unido su fuerza y su sabiduría para destruir el carácter y la influencia de unas pocas personas sencillas que confiaban en Él, pero puesto que Dios estaba con ellos, nadie pudo prevalecer contra ellos. Si los seguidores de Cristo se mantienen unidos, triunfarán. Si se separan de sus ídolos y del mundo, éste no podrá separarlos de Dios. Cristo es nuestro Salvador, presente y plenamente suficiente. No necesitamos a nadie más. Él vino a morir por mí. Él vino a ser obediente para mostrarnos la obediencia. Él fue dependiente de su Padre y nos insta a nosotros a ser dependientes de Él. Cristo es nuestro Salvador, presente y plenamente suficiente. En Él mora toda plenitud. Es privilegio de los cristianos saber que ciertamente Cristo mora en ellos en verdad. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y cita 1 de Juan 5:4. Otra cita que podemos leer y que tiene relación no solamente con la presencia de Cristo, sino nos da también luz sobre aquellos que muchas veces presentan los candelabros, ¿sí?, en el santuario celestial como al Espíritu. Deberían leer con profundidad los textos de la hermana White, aquellos que son adventistas, obviamente. Aquellos que no son adventistas, también les aconsejo que los lean y que ustedes juzguen conforme a justicia si las palabras de la mensajera de Dios no hablan conforme a la Biblia.
Como les decía, Cristo siempre manifestó a través de su mensajera que Él está presente con nosotros, en forma invisible, pero presente a través de su propio espíritu. Y llama, ¿sí?, a este espíritu, ¿sí?, la persona espiritual, de sí mismo. Lo presenta en varias ocasiones. Y Elena, en todas estas citas que les estoy presentando, lo que está determinando constantemente es esto, que Cristo mora en nosotros. ¿Y cómo Cristo puede morar en nosotros? Bueno, Gálatas 4:6 dice, bueno, ahora vamos a leerlo. Segunda de Corintios 3:17 y 18 habla y dice específicamente que Cristo es el Espíritu. Joya de los Testimonios, tomo 3, en la página 51, habla de esto que les voy a presentar sobre los candelabros. En Cristo hay fuerza para nosotros. Él es nuestro abogado delante del Padre. Envía a sus mensajeros a todas partes de su dominio para comunicar su voluntad a su pueblo. Anda en medio de su iglesia. ¿Quién anda en medio de su iglesia? Cristo. ¿Cómo puede andar en medio de su iglesia, ¿sí?, si está corporalmente frente al Padre ministrando, ¿sí?, abogando por nosotros? Obviamente a través de su divinidad, a través de su espíritu. Desea santificar, elevar y ennoblecer a sus discípulos. Él desea hacerlo y Él lo puede hacer y Él lo hace. La influencia de los que creen verdaderamente en Él será un sabor de vida en el mundo. Él tiene las estrellas en su diestra y es su propósito dejar que por intermedio de ella su luz brille para el mundo. Desea preparar así a su pueblo para un servicio más sublime en la iglesia celestial. Nos ha confiado una gran obra. Hagámosla con exactitud y resolución. Demostremos por nuestra vida lo que la verdad ha hecho por nosotros. Y continúa diciendo, el cual, ¿sí?, Cristo, de Cristo está hablando, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro. Apocalipsis 2:1. Este pasaje, dice, demuestra la relación que sostiene Cristo con la iglesia. Anda en medio de la iglesia, por toda la longitud y la anchura de la tierra. Cristo es el que mora en la iglesia. Los candeleros, ¿sí?, representan a las iglesias. Cristo es el que anda, ¿sí?, se presenta, está su presencia espiritual con toda su iglesia en toda la tierra. Las observa con intenso interés para ver si están en una condición espiritual que les permita hacer progresar su reino. Cristo está presente en toda asamblea de la iglesia. Cristo es el que está presente. No está presente a través de otra persona. Cristo está presente. Su promesa en Mateo 28:20 es real, es concreta, y la hermana White lo deja bien claro en estas palabras. Cristo está presente en toda asamblea de la iglesia. Conoce a todos los que están relacionados con su servicio y a aquellos cuyo corazón puede llenar de aceite santo para que lo impartan a otros. Cristo siempre es el centro de todo. Él es plenamente suficiente para nuestra vida espiritual. En el libro El Evangelismo, libro que es una recopilación, no es un libro literal de la hermana White, ¿sí?, es una recopilación que tiene, ¿sí?, algunos capítulos inductivos, ¿sí?, preparados posterior a la muerte de la mensajera de Dios, y trajeron muchas citas de la hermana White, y otras se han presentado, pero con subtítulos para inducir doctrina dentro de la iglesia. Pero esto no significa que muchos pasajes de ese libro tengan palabras de vida eterna de la hermana White. Y propiamente, ¿sí?, es un libro que uno de los más citados para presentar la doctrina trinitaria, ¿sí?, por una respuesta de la hermana White a Kellogg's, ¿sí?, y que se malinterpreta porque se fuerza la escritura para decir algo que no está diciendo, y también se le pone subtítulos. Pero dice en el Evangelismo, en la página 204, también está en la matutina La fe por la cual vivo, en la página 300, dice así:
La reconciliación mutua de los hermanos es la obra para la cual se estableció el rito del lavamiento de los pies. Cuando quiera que se celebre, Cristo está presente por medio de su Espíritu Santo. Como les digo, es un libro inductivo, pero hay capítulos que son inductivos y otros que contradicen esas presentaciones inductivas dentro de este libro de recopilación no hecho por la hermana White. Y dice, cuando quiera se celebre el rito de lavamiento de los pies, Cristo está presente por medio de su Espíritu Santo. No dice del Espíritu, sino de su Espíritu. Y aunque lo dijera, ¿sí? Siempre manifiesta, ¿sí? Si Cristo tiene su Espíritu Santo, ¿por qué debemos creer, ¿sí? Que existe otro ser llamado Dios Espíritu Santo? Si Cristo, ¿sí? Puede morar, puede estar presente, puede estar en nosotros, ¿por qué necesitaríamos otro ser llamado Dios Espíritu Santo? Cita que tampoco aparece en ningún lado. En ningún lado vamos a encontrar que diga Dios Espíritu Santo o el Espíritu Santo es Dios. Cristo está presente por medio de su Santo Espíritu. Es este Espíritu el que trae convicción a los corazones. ¿Qué Espíritu? El Espíritu de Cristo. Al celebrar Jesús este rito con sus discípulos, la convicción se apoderó de todos, menos de Judas. Así también nos poseerá la convicción mientras Cristo hable a nuestros corazones. ¿Y cómo Cristo habla a nuestros corazones? Los pecados que han sido cometidos aparecerán con mayor distinción que nunca antes, pues el Espíritu Santo los traerá a nuestro recuerdo. ¿Qué Espíritu Santo? El Espíritu Santo de Cristo. Y vemos cómo cita las Escrituras la hermana White para presentar esta idea del Espíritu Santo de Cristo, ¿sí? El cual mora en nosotros. Y después presenta, pues el Espíritu Santo los traerá a nuestros recuerdos. ¿Cómo es que el Espíritu Santo, ¿sí? Los trae? Gálatas 4:6 dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. El Espíritu al cual hace referencia no solamente la Biblia, sino la hermana White, es el Espíritu del Hijo de Dios, de Jesús. Es por esto, hermanos, que nosotros debemos investigar las Sagradas Escrituras, debemos investigar los escritos de la mensajera de Dios conforme a cómo fueron escritos. Lamentablemente, lo he dicho en otros videos, lo vuelvo a repetir ahora, nosotros, aquellos que hemos salido de la Iglesia Trinitaria Adventista, seguimos siendo adventistas, pero no creemos en la doctrina trinitaria que asumió posterior a la muerte de la mensajera de Dios. Debemos, ¿sí?, estudiar con diligencia. Y a todos mis hermanos que creen en la Trinidad, que fueron educados como yo fui educado dentro de la Iglesia en esta doctrina, todos estos pasajes que acabo de leer de la presencia personal, ¿sí?, en persona de Cristo, que mora en nosotros y que la hermana White claramente presentó, sería de provecho para ustedes que las estudien, que busquen, que investiguen. No nos va a salvar nada que no sea Cristo. No nos va a salvar estar en la iglesia, no nos va a salvar guardar los mandamientos, porque así como el joven rico que decía que cumplía toda la ley y Cristo le mandó a que vendiera todo lo que tenía y se lo diera a los pobres y se fue triste, esta persona que decía guardar los mandamientos no los estaba guardando porque su amor al dinero fue más fuerte que el pedido de Cristo. Así que no importa si usted está en la iglesia, si va todos los sábados, si lee la Biblia porque hace el año bíblico, ¿sí?, cosa que no tiene sentido alguno. Uno tiene que buscar en las Escrituras conocer la voluntad de Dios, no tratar de determinar, ¿sí?, la Biblia, porque este es un dogma que ha puesto la iglesia. Ustedes deben investigar estas palabras de la hermana White y tratar de unificar cuál era el pensamiento de la hermana White más allá de lo que la iglesia les ha enseñado. No hay otra forma, ¿sí?, no hay otra forma de conocer a nuestro Salvador
¿sí? No hay otra forma de entender el pacto eterno, el plan eterno de redención, sino es a través del estudio sistemático, ¿sí? de la Biblia y de los escritos inspirados. Espero, hermanos, que ustedes puedan permitirle a nuestro Padre que los siga educando, que abra sus mentes, que les permitan leer la palabra, su palabra, sin prejuicio, sin doctrina, tratando de conocer solamente la voluntad de aquel que nos redimió con tanto amor. Así que, hermanos, los dejo, espero que estudien esta cita que les presenté, que busquen, ¿sí? Otras citas y que comparen texto con texto para saber cuál es la voluntad de nuestro Padre y de su amado Hijo Jesucristo. Espero, hermanos, que Dios los siga educando, guiando, protegiendo y sosteniendo en cada momento hasta el pronto retorno de nuestro Salvador y Señor, Jesucristo. Hasta luego y que Dios los bendiga.